Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa nuevamente. Me llamo Luis y hoy vamos a seguir con la lectura del capítulo número 6 de la novela 1984 de George Orwell, que retrata una sociedad distópica ambientada precisamente en el año 1984, en donde gobierna Oceanía un partido único, de manera vertical, no democrático, o tal vez democrático a su manera, y que escudriña, vigila, controla cada aspecto de sus ciudadanos, cada detalle, cada movimiento es finamente vigilado por el partido y específicamente por el Gran Hermano, quien es el líder de ese partido. Oceanía, un país de fábula que está constantemente en guerra, y esto le permite al dictador, el Gran Hermano, mantener controlada a la población a través de la demonización del enemigo, que en este caso está encarnado sobre todo en Goldstein. Goldstein fue un antiguo miembro del partido que gobierna Oceanía y quien es el protagonista, por ejemplo, de dinámicas como esa denominada 2 minutos de odio, ¿no? Un momento en donde todos los trabajadores, toda la gente, toda la población se reúnen donde está para que les proyecten un video de aquel enemigo público número uno. Eso, junto con el tema de la neolengua que es siempre resignificar y reducir las palabras del lenguaje, darles una nueva significación única, de manera que la gente pueda evitar pensar más allá de la comunicación o de la información que recibe. Y también permite esto manejar la realidad a favor del partido y a favor del líder, controlando la lengua, controlando las palabras, controlando los significados de las palabras, puedes desarrollar una realidad favorable, en este caso, a los fines ideológicos del partido que en ese momento está gobernando. De todos estos aspectos se empieza a dar cuenta Winston, quien trabaja en el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad es este órgano estatal que tiene como objetivo permanentemente ir reescribiendo, por un lado, la historia y por otro lado, los hechos de la realidad contemporánea. Algunos hechos no simplemente los reescribe, sino que simplemente los inventa para poder adaptarlo a los intereses y objetivos del partido. Entonces ahora vamos a leer el capítulo número 6. Si es que no han escuchado, si es que llegan recién a la novela, les invito a que puedan escucharla desde el capítulo número 1 en la playlist específica para este libro. Hay otros libros más que ya vengo leyendo. En este caso nos vamos a concentrar en este tipo de literatura universal y distópica que siempre llama la atención. Así que nada, empecemos con la lectura. Espero que los esté acompañando en casa y espero que la estén pasando bien, sobre todo con esta pequeña narración. Empezamos con Winston. Winston escribía en su diario. Fue hace 3 años. Era una tarde oscura. En una estrecha callejuela, cerca de una de las estaciones del ferrocarril. Ella de pie, apoyada en la pared cerca de una puerta, recibía la luz mortecina de un farol. Tenía una cara joven, muy pintada. Lo que me atrajo fue la pintura, la blancura de aquella cara que parecía más una máscara, y los labios rojos y brillantes. Las mujeres del partido nunca se pintaban la cara. No había nadie más en la calle, ni telepantallas. Me dijo que $2. Yo. Le era difícil seguir. Cerró los ojos y apretó las palmas de las manos contra ellas, tratando de borrar la visión interior. Sentía una casi invencible tentación de gritar una sarta de palabras.
o de golpearse la cabeza contra la pared, de arrojar el tintero por la ventana, de hacer, en fin, cualquier acto violento, ruidoso o doloroso que le borrara el recuerdo que le atormentaba. Nuestro peor enemigo, reflexionó Winston, es nuestro sistema nervioso. En cualquier momento la tensión interior puede traducirse en cualquier síntoma visible. Un hombre de aspecto muy corriente, un miembro del partido de 35 a 40 años, alto y delgado, que llevaba una cartera en la mano. Estaban separados por unos cuantos metros cuando el lado izquierdo de la cara de aquel hombre se contrajo de pronto en una especie de espasmo. Esto volvió a ocurrir en el momento en que se cruzaban. Fue solo un temblor rapidísimo como el disparo de un objetivo de cámara fotográfica, pero sin duda se trataba de un tic habitual. Winston recordaba haber pensado entonces, el pobre hombre está perdido, y lo aterrador era que el movimiento de los músculos era inconsciente. El peligro mortal por excelencia era hablar en sueños. Contra eso no había remedio. Contuvo la respiración y siguió escribiendo. Entré con ella en el portal y cruzamos un patio para bajar luego a una cocina que estaba en los sótanos. Había una cama contra la pared y una lámpara en la mesilla con muy poca luz. Ella le rechinaban los dientes. Le hubiera gustado escupir. A la vez que en la mujer del sótano, pensó Winston en Catherine, su esposa. Winston estaba casado, es decir, había estado casado. Probablemente seguía estándolo, pues no sabía que su mujer hubiera muerto. Le pareció volver a aspirar el insoportable olor de la cocina del sótano, un olor a insectos, ropa sucia y perfume baratísimo. Pero, sin embargo, atraía ya que ninguna mujer del partido usaba perfume, ni podía uno imaginársela perfumándose. Solamente los proles se perfumaban, y ese olor evocaba en la mente, de un modo inevitable, la fornicación. Cuando estuvo con aquella mujer, fue la primera vez que había caído Winston en 2 años aproximadamente. Por supuesto, toda relación con prostitutas estaba prohibida, pero se admitía que alguna vez, mediante un acto de gran valentía, se permitiera a uno infringir la ley. Era peligroso, pero no un asunto de vida o muerte, porque ser sorprendido con una prostituta solo significaba 5 años de trabajos forzados. Nunca más de 5, con tal de que no se hubiera cometido otro delito a la vez. Lo cual resultaba estupendo, ya que había la posibilidad de que no le descubrieran a uno. Los barrios pobres abundaban en mujeres dispuestas a venderse. El precio de algunas era una botella de ginebra, bebida que se suministraba a los proles. Tácitamente, el partido se inclinaba a estimular la prostitución como salida de los instintos que no podían suprimirse. Esas juergas no importaban políticamente, ya que eran furtivas y tristes, y solo implicaban a mujeres de una clase sumergida y despreciada. El crimen imperdonable era la promiscuidad entre los miembros del partido. Pero aunque este era uno de los crímenes que los acusados confesaban siempre en las purgas, era casi imposible imaginar que tal desafuero pudiera suceder. La finalidad del partido en este asunto no era sólo evitar que hombres y mujeres establecieran vínculos imposibles de controlar. Su objetivo verdadero y no declarado era quitarle todo placer al acto sexual. El enemigo no era tanto
el amor como el erotismo, dentro del matrimonio y fuera de él. Todos los casamientos entre miembros del partido tenían que ser aprobados por un comité nombrado con este fin y, aunque al principio nunca fue establecido de un modo explícito, siempre se negaba el permiso si la pareja daba la impresión de hallarse físicamente enamorada. La única finalidad admitida en el matrimonio era engendrar hijos en beneficio del partido. La relación sexual se consideraba como una pequeña operación algo molesta, algo así como soportar un enema. Tampoco esto se decía claramente, pero de un modo indirecto se grababa desde la infancia en los miembros del partido. Había incluso organizaciones como la Liga Juvenil Antisex, que defendía la soltería absoluta para ambos sexos. Los niños debían ser engendrados por inseminación artificial, SEMART, como se le llamaba en neolengua, y educados en instituciones públicas. Winston sabía que esta exageración no se defendía en serio, pero que estaba de acuerdo con la ideología general del partido. Este trataba de matar el instinto sexual o, si no podía suprimirlo del todo, por lo menos deformarlo y mancharlo. No sabía Winston por qué se seguía esta táctica, pero parecía natural que fuera así. Y en cuanto a las mujeres, los esfuerzos del partido lograban pleno éxito. Volvió a pensar en Catherine. Debía de hacer 9 o 10 años, casi 11, que se habían separado. Era curioso que se acordara tan poco de ella. Olvidaba durante días enteros que habían estado casados. Solo permanecieron juntos unos 15 meses. El partido no permitía el divorcio, pero fomentaba las separaciones cuando no había hijos. Catherine era una rubia alta, muy derecha y de movimientos majestuosos. Tenía una cara audaz, aquilina, que podría haber pasado por noble antes de descubrir que no había nada tras aquellas facciones. Al principio de su vida de casados, aunque quizá fuera solo que Winston la conocía más íntimamente que a las demás personas, llegó a la conclusión de que su mujer era la persona más estúpida, vulgar y vacía que había conocido hasta entonces. No latía en su cabeza ni un solo pensamiento que no fuera un eslogan. Se tragaba cualquier imbecilidad que el partido le ofreciera. Winston la llamaba en su interior la banda sonora humana. Sin embargo, podía haberla soportado de no haber sido por una cosa: el sexo. Tan pronto como la rozaba, parecía tocada por un resorte y se endurecía. Abrazarla era como abrazar una imagen con juntas de madera. Y lo que era todavía más extraño, incluso cuando ella lo apretaba contra sí misma, él tenía la sensación de que al mismo tiempo lo rechazaba con toda su fuerza. La rigidez de sus músculos ayudaba a dar esta impresión. Se quedaba allí, echada con los ojos cerrados, sin resistir ni cooperar, pero como sometible. Era de lo más vergonzoso y a la larga horrible, pero incluso así habría podido soportar vivir con ella si hubieran decidido quedarse célibes. Pero curiosamente fue Catherine quien rehusó. Debían, dijo, producir un niño si podían. Así que la comedia seguía representándose una vez por semana regularmente, mientras no fuese imposible. Incluso ella se lo recordaba por la mañana como algo que había que hacer esa noche y que no debía olvidarse. Tenía dos expresiones para ello. Una era hacer un bebé
y la otra nuestro deber al partido. Sí, había utilizado esta frase. Pronto empezó a tener una sensación de positivo temor cuando llegaba el día. Pero por suerte, no apareció ningún niño y finalmente ella estuvo de acuerdo en dejar de probar. Y poco después se separaron. Winston suspiró inaudiblemente, volvió a coger la pluma y escribió. Se arrojó sobre la cama y enseguida, sin preliminar alguno, del modo más grosero y horrible que se puede imaginar, se levantó la falda. Se vio a sí mismo de pie en la mortecina luz, con el olor a cucarachas y a perfume barato, y en su corazón brotó un resentimiento que incluso en aquel instante se mezclaba con el recuerdo del blanco cuerpo de Catherine. Frígido para siempre por el hipnótico poder del partido. ¿Por qué tenía que ser siempre así? ¿No podía él disponer de una mujer propia en vez de estas furcias a intervalos de varios años? Pero un asunto amoroso de verdad era una fantasía irrealizable. Las mujeres del partido eran todas iguales. La castidad estaba tan arraigada en ellas como la lealtad al partido. Por la educación que habían recibido en su infancia, por los juegos y las duchas de agua fría, por todas las estupideces que les metían en la cabeza, las conferencias, los desfiles, canciones, consignas y música marcial, les arrancaban todo sentimiento natural. La razón le decía que forzosamente habría excepciones, pero su corazón no lo creía. Todas ellas eran inalcanzables, como deseaba el partido, y lo que él quería, aún más que ser amado, era derruir aquel muro de estupidez, aunque fuera una sola vez en su vida. El acto sexual, bien realizado, era una rebeldía. El deseo era un crimen tal. Si hubiera conseguido despertar los sentidos de Catherine, esto habría equivalido a una seducción, aunque se trataba de su mujer. Pero tenía que contar el resto de la historia. Escribió. Encendí la luz. Cuando la vi claramente, después de la casi inexistente luz de la lamparilla de aceite, la luz eléctrica parecía cegadora. Por primera vez pudo ver a la mujer tal como era. Avanzó un paso hacia ella y se detuvo horrorizado. Comprendía el riesgo a que se había expuesto. Era muy posible que las patrullas lo sorprendieran a la salida. Más aún, quizás lo estuvieran esperando ya a la puerta. Nada iba a ganar con marcharse sin hacer lo que se había propuesto. Todo aquello tenía que escribirlo, confesarlo. Vio de pronto a la luz de la bombilla que la mujer era vieja. La pintura se apegotaba en su cara tanto que parecía ir a resquebrarse como una careta de cartón. Tenía mechones de cabellos blancos, pero el detalle más horroroso era que la boca, entreabierta, parecía una oscura caverna. No tenía ningún diente. Winston escribió a toda prisa. Cuando la vi a plena luz, resultó una verdadera vieja. Por lo menos tenía 50 años, pero de todos modos lo hice. Volvió a apoyar las palmas de las manos sobre los ojos. Ya lo había escrito, pero de nada servía. Seguía con la misma necesidad de gritar palabrotas con toda la fuerza de sus pulmones. Muy bien, este fue el capítulo 6. Una pequeña o un pequeño comentario en relación a este capítulo. Nos encontramos frente a un mundo en donde el partido, en el aspecto más íntimo de la vida, lo que pretende es quitar
todo tipo de placer. Porque el placer lo que hacía era, de alguna manera, afianzar la relación. También tenía que extraer, evitar, anular cualquier tipo de sentimiento amoroso. El enamoramiento estaba prohibido y cuando se percibía algún tipo de enamoramiento se impedía el casamiento. El matrimonio solamente tenía una función, que es la función de engendrar hijos para el partido. Por tanto, en el fondo, lo que el partido quería, ¿no?, y el Gran Hermano específicamente, era anular cualquier tipo de arraigo emocional entre las personas, cualquier tipo de conexión humana entre ellas, de modo que la práctica sexual era simplemente vista como una operación, una mini operación, lo describe allí. Y esa era la manera como se podía, por un lado, mantener los matrimonios y las relaciones, pero solamente en su esfera, en su realidad reproductiva. Y esto es lo que a Winston le va a empezar a generar ruido. De hecho, ya es bastante decidor que pudiera tener memoria de su exmujer, porque normalmente en este tipo de sociedad lo que se pretende es ir borrando poco a poco la memoria de las personas, eliminar el pasado para, como les dije en el inicio, reescribir de mejor manera el presente y luego asegurarse el futuro. Muy bien, este ha sido el capítulo número 6 de nuestra obra de lectura en esta ocasión, que es 1984, escrita por el gran George Orwell. Si les ha gustado este video, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita para nuevos capítulos, para que siempre estén al tanto de los nuevos capítulos, y muy importante, dejen sus comentarios para que el video pueda llegar a más personas, y compártanlo con aquellas personas que les puede interesar este tipo de contenido. Conmigo, hasta la próxima, nos vemos. Paz y bien.